Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama La vida que vivimos es el resultado de la suma de todas las decisiones que tomamos. ¿Cuánta necesidad hay de recibir luz en nuestra mente y en nuestro entendimiento para ser victoriosos, bendecidos y prosperados? Quiero hablarles acerca de un tema que ya he venido hablando. La mente humana es un territorio importantísimo que debemos ser sometidos al Espíritu Santo. Los problemas y las dificultades más importantes que enfrentamos tienen que ver con nuestra propia mente. Nuestras circunstancias son consecuencia de decisiones tomadas. Todas decisiones que tomamos afectan el destino y el rumbo de nuestra existencia. Tenemos la tendencia a creer y a confesar que los fracasos que vivimos son a causa de personas que nos rodean. Tenemos la tendencia de transferir a nuestros cónyuges, a nuestros pastores, a nuestros padres, nuestra vida fracasada y frustrada. Pero lo cierto es que cuando vengamos delante de Dios a dar cuentas de nuestras obras, vamos a tener que hacernos responsables delante de Él de cada decisión que tomamos. Aquí abajo todavía podemos decirle al pastor o al hermano o a cualquiera: culpa de mi madre o de mi padre, culpa de mi esposa, culpa de mis esposos. Pero cuando lleguemos allá arriba no va a haber nadie, no va a estar nuestro padre ni nuestra madre, y Dios nos hará responsable de todos nuestros actos y de todas nuestras decisiones. Es necesario que maduremos y entendemos, y debemos hacernos responsables de la clase de vida que vivimos. La vida que vivimos es el resultado de la suma de todas las decisiones que tomamos. Y las decisiones que tomamos las tomamos nosotros mismos y están relacionadas con nuestra mente y con nuestros pensamientos. Los pensamientos que habitan en nuestra mente trabajan en las palabras que hablamos y en los hechos que cometemos, y en las obras que hacemos y en decisiones que tomamos. Por lo tanto, es importantísimo conocer qué hay en nuestra mente y qué hay de nuestro entendimiento. El hombre carnal y hombre espiritual. El apóstol Pablo, que la escribía a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 16 hasta el 18, no cesó de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y con qué entendemos? Con la mente. Todo lo que tiene que ver con sabiduría tiene que ver con la mente. Todo lo que tiene que ver con inteligencia tiene que ver con la mente. Todo lo que tiene que ver con memoria tiene que ver con la mente. Todo lo que tiene que ver con recuerdos tiene que ver con la mente. Todas las palabras que hablamos tienen que ver con la mente. Todas las decisiones que tomamos tienen que ver con la mente. Por lo tanto,
La mente es un lugar sumamente importante a ser tenido en cuenta. Padre amado, abre los ojos de mi entendimiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Abre mi entendimiento, alumbra los ojos de mi entendimiento. Leemos los versículos 19 y el 20. Y cuál la supermente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. El conocimiento de la gran esperanza que tenemos en Cristo, el conocimiento de la gran gloria que está reservada para nosotros y el poder experimentar la supermente grandeza que opera en nosotros. Tiene que ver con el grado de entendimiento, de conocimiento por causa de la revelación de Dios a nuestras vidas. Habían discípulos de Jesús que oían las cosas sin entenderlas. Y Jesús les tenía que decir, ¿todavía estás sin entendimiento? Y hubo discípulos que caminaron con Jesús y hablaron con Jesús y no entendieron que estaban hablando con Jesús y que estaban caminando con Él. Si la mente no está liberada, mejor dicho, si la mente no está bajo la autoridad del Espíritu Santo, la mente no puede llevar a ver, no puede llegar a entender lo que Dios le quiere revelar. Dice la Biblia acerca de la mente que en otro tiempo el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les amanezca ni se manifiesta la gloria del Evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque son cosas que se han de discernir espiritualmente. Y cuando habla del hombre natural en el Nuevo Testamento, se traduce la palabra natural de la palabra psíquico. El hombre psíquico no puede entender las cosas de Dios, no las puede discernir, porque son cosas espirituales y se han de discernir espiritualmente. Si necesita un toque de Dios en la mente para que se abra el entendimiento y nuestra mente comience a entender las cosas espirituales, se trata realmente de un milagro. Con nuestra propia alma no podemos llegar a entender las cosas espirituales, ni podemos llegar a ser espirituales. Jesús enseñó que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Se trata del anhelo de Dios, de hacer funcionar nuestra vida espiritual por sobre nuestra vida almática. La vida espiritual que Él ha entregado y ha puesto en nosotros por sobre nuestra vida psíquica. El hombre natural y carnal no puede entender las cosas de Dios. Carnal le llama el apóstol Pablo, al que vive gobernado por su carne, por su naturaleza pecaminosa. Nosotros los seres humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Con qué peca usted? ¿Con qué área peca? Cuerpo y alma. Con las manitos pecamos, con los ojitos, se peca, con el cuerpo y con la alma, mente, voluntad y emociones. Jesús enseñó que había pecados que eran concebidos en la alma antes que ser cometidos en el mundo visible. Cualquiera que mira a una mujer para acostarse con ella, ya adulterio con ella,
en su corazón y hay pecados que se cometen dentro de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones. Los pecados son concebidos en el alma, por lo tanto nuestra carne tiene que ver con nuestro cuerpo y tiene que ver con nuestra alma. Entonces hay un área espiritual y un área carnal. Y todos nosotros nos movemos a través de las cosas que vimos y de las cosas que entendemos. Y cuando le digo con las cosas que vivimos, estoy hablando de las cosas que vemos con los ojos naturales. Pero también estoy hablando de lo que vemos a través de nuestro entendimiento o lo que vemos a través de la visión que Dios nos da. Hay dos clases, la visión de la vista y la visión espiritual. Todas esas cosas trabajan dentro de nuestra mente. Por lo tanto, los pensamientos de la mente son la cosa más importante que nos lleva a hablar, a pensar, a actuar. Los pensamientos son lo más importante. Así que un lado tenemos la vista natural y por otro lado tenemos la visión espiritual, pero dentro de la visión espiritual tenemos la visión carnal, la visión del alma y la visión del espíritu. La visión de Dios, y ahí es donde la palabra de Dios quiere penetrar, y la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios viene a cortar, a dividir lo que es del alma y de lo que es del espíritu, porque todo lo que proviene del alma jamás podría agradarle a Dios. Hay un problema muy grande cuando el creyente no sabe discernir si lo que está en su corazón o lo que está en su mente proviene de Dios o proviene de su alma. Todo lo que decimos y hacemos proviene de pensamientos, por lo tanto, no podemos ignorar si los pensamientos que tenemos son nuestros o son de Dios. Todas las cosas que hacemos tienen origen en ideas. Todas las cosas que vemos y todas las cosas creadas, todas las cosas fabricadas tienen que ver con ideas. Por lo tanto, lo primero que juzgará Dios serían las ideas. Los pensamientos son el origen de sus decisiones, de sus obras, y por lo tanto, si conocemos el origen de nuestros pensamientos, podemos detener a tiempo nuestra máquina de pecar para que agradarle a Dios. Lo que agrada a Dios no es lo que proviene del alma, sino lo que proviene del Espíritu Santo. Todos los cristianos hemos sido rescatados por Cristo. Todos hemos sido rescatados para abandonar nuestros propios planes, nuestros propios pensamientos. Hemos sido rescatados para renunciar a nuestra alma y someter nuestra alma a los designios del Espíritu. Todas las cosas que provienen del alma se levantan contra el Espíritu, y todas las cosas que provienen del Espíritu se levantan contra el alma. Y el alma y el Espíritu son irreconciliables. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay ideas de Dios y hay ideas del hombre. Cuando nuestra alma cayó bajo el poder del pecado, cuando nuestra alma fue contaminada por causa del pecado,
quedó contaminada y en la Biblia se llama naturaleza pecaminosa. Se llama viejo hombre y dice que nuestro viejo hombre está vaciado con deseos engañosos y lo que Dios quiere es que entendamos la diferencia y que podamos frustrar los deseos y propósitos de nuestra vieja naturaleza y podemos vivir en nuestra nueva naturaleza. Dice el apóstol Pablo que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Segundo de Corintios capítulo 10, versículo 3. ¿A cuántos les gusta andar en la carne? ¿En qué otras cosas podrás andar que no sea la carne? Que tiene un cuerpito espiritual. Si te pellizcas, te vas a dar cuenta que eres de carne. La Biblia textual traduce este versículo en la siguiente manera: aunque vivimos en la carne, somos un espíritu que vive con un alma y en un cuerpo. Somos un espíritu que tiene alma y que tiene en un cuerpo. No militamos según la carne, aunque vivimos en la carne. No militamos según la carne porque les almas de nuestra malicia. Si no son de la carne, son del espíritu. Vivimos en el cuerpo, pero las almas que usamos no son del cuerpo. Nuestras almas no son carnales. Las almas de la carne son argumentos, son pensamientos, sino que son poderosas para destrucción de fortalezas, confrontando todo argumento y toda altivez que se levanta contra conocimiento de Dios. El problema más grande que tenemos es en la mente. Este pasaje refiere a nuestras almas que son poderosas para destrucción de fortalezas. Cuando habla de fortaleza, hablamos de fortalezas en la mente. ¿Qué son las fortalezas en la mente? Son estructuras en los pensamientos que hemos aprendido de niños. Dice el apóstol Pablo, nuestra vana manera de vivir que hemos heredado de nuestros padres, porque nuestros padres pensaban así y hacían así, y nosotros estamos cuadrados como ellos y tenemos esas fortalezas de las que debemos librarnos. Dice la Biblia que las almas de Dios son poderosas para destruir fortalezas, confrontar, refutar argumentos. Argumentos tiene que ver con ideas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y eso también tiene que ver con la mente y tiene que ver con pensamientos y tiene que ver con argumentos. Tienes un serio problema con la mente. El problema no son nuestros pensamientos malos y nuestras ideas malas. El problema más serio con nuestros pensamientos buenos son nuestras buenas ideas. Porque como usted sabrá, hay varios tipos de carnes. Hay carnes duras, hay carnes de puchero, hay muchas carnes de distinta dureza, hasta llegar al filete de lo lomo. Digamos que nuestras buenas ideas y nuestros buenos pensamientos son filete de lomo. No son carne de puchero, o sea que es carne sabrosa, es carne tierna y carne aceptable, filete de lomo. También la carne sabe imitar la obra del espíritu y hasta a veces parece que la carne fuera espiritual, pero siempre y hasta la muerte la carne sería carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y la carne no es sujeta a Dios, ni puede superarse a Dios. ¿Sabe?
lo que hacemos algunos cristianos a no poder sujetar la carne a Dios. Culturiza la carne, la vuelve religiosa y la enseña religión. Y la carne aprende los 10 mandamientos en el libro de Salmos capítulo 23 y el Salmo 119, que es el más largo de la carne. Aprende el Salmo 1, aprende el sermón, el monte, aprende todos los pasajes bíblicos, pero la carne es carne. Entonces el creyente carnal tiene atada su alma a su espíritu, tiene ligada su alma y su espíritu, de tal manera que no entiende qué pensamientos son de Dios y qué pensamientos no son de Dios. Dice la Biblia que la manera de pensar de la carne es contra el espíritu y que la manera de pensar del espíritu es contra la carne. Es irreversible. Es una gran guerra muerta. Si usted deja a la carne en libertad, se va a poner arriba del espíritu. Señor, ahora consagrado mi carne. Señor, ahora santifico mi carne. Nunca la carne producía algún pensamiento que agrade a Dios. Jamás, la carne jamás producía una idea respecto de la cual Dios diga, wow, qué idea. Todo lo contrario, Dios quiere poner sus pensamientos en nuestra mente. Leemos en el libro de Isaías, capítulo 55, los versículos 7 hasta 9. Díjele impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendré de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual seré amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué es lo que quiere decir Dios? Dios quiere dentro de nosotros sus pensamientos. Tengo que emprender una guerra a muerte contra mi carne. Tengo que hacer prevalecer mi espíritu contra mi carne y debo hacer morir por el espíritu las obras de la carne. Más importante que mi lucha contra Satanás es la lucha contra mi carne. Mi naturaleza se levanta contra Dios. Mi naturaleza piensa contra Dios. El mejor de mis pensamientos, la mayoría en mis ideas contra Dios, por cuanto la carne no puede agradarle a Dios. Dios quiso hacer una buena nueva en nosotros. El que no nacerá de nuevo no puede ver el reino de los cielos, no puede entrar en la vida eterna. Ese nuevo nacimiento incluye una nueva naturaleza, no natural, no una naturaleza carnal, sino una naturaleza espiritual, una nueva naturaleza espiritual para que domine sobre la naturaleza carnal. Oh Señor, que crezca en mí la naturaleza que tú me has dado, nueva, reneada. Usted piense que puede tener alguna buenísima idea que lo vaya a sorprender a Dios. Que diga, wow, qué lindo idea que trae esta persona. Dice la Biblia en el libro de Salmos 94, versículo 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Jehová conoce todos los pensamientos. No hay un solo pensamiento del hombre que sirva. Dice la Biblia que Jesucristo fue hecho por nosotros sabiduría de Dios. En el 1 de Corintios capítulo 1, versículo 30.
Dice también la Biblia que nosotros hablamos sabiduría de Dios, pero sabiduría oculta que los príncipes de este siglo no conocieron. Sabiduría revelada que no se ha manifestado en el corazón de los príncipes de este siglo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. En el 1 de Corintios capítulo 2, los versículos 7 y el 8. Conocimiento de Dios revelado por su palabra, inteligencia de Dios revelada. Es un producto que viene por comunión con Dios, en un producto que viene por amor a Dios. Usted va a conocer muchos científicos que saben mucho de física y de matemáticas, pero para llevar adelante su hogar son unos burros. Usted va a conocer a muchas personas que en el nivel natural, que en el nivel carnal y humano tienen una sabiduría especial, pero en cuestiones espirituales son necios, porque hay una sabiduría que es humana, que es terrenal, que es natural, que es animal y que es diabólica. Pero hay una sabiduría que viene de Dios, una sabiduría que nos revelada a nosotros por su Espíritu. Jehová conoce los pensamientos del hombre, que son vanidad. Señor, renuncio a mis pensamientos. Señor, vengo a ti. He recibido tu palabra. Renuncio a mis pensamientos. Confieso, reconozco que mis pensamientos son vanidad. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21, afirma: muchos son los pensamientos en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios prevaleciera. ¿Qué es lo que prevaleciera? El consejo de Dios. El consejo de Dios se puede traducir como el propósito de Dios, el precepto de Dios, la idea original de Dios. Cuando Dios vio que el hombre se contaminó con el pecado, dijo: nunca más voy a permitir que el hombre haga mi obra, a menos que deje morir su vida almática. Y yo voy a hacer que prevalezcan mis pensamientos. El hombre nació para unirse a Dios, en sus propósitos, en sus planes. Tú has nacido para Dios. Tú has nacido porque Dios tiene un plan contigo. Tú no has nacido para tus propios planes, ni para tus propios pensamientos. Dios tiene un plan eterno y te ha incluido a ti en su plan eterno. Tú tienes que encontrar el plan eterno de Dios para tu vida. El plan de Dios comienza antes que tú llegues al planeta Tierra y continúa después que tú vayas. Tú eres una parte del proyecto de Dios. No te equivoques con lo que ves y con lo que piensas. Yo estoy haciendo cosas que estoy segurísimo que van a continuar después de mí. No mirando nosotros las cosas que se ven porque son temporales, sino mirando las que no se ven porque son eternas. Mi mirada que Abraham se tomó de las ideas de Dios. Dios le dijo que hará de él una gran nación. Así que él ya no se veía más como un hombre, sino como una nación. Sin embargo, se murió con un solo hijo, pero se murió creyendo que él sería una gran nación. El hombre de Dios no tiene puesto sus pensamientos, sus ideas en las cosas visibles, sino en las invisibles y eternas de Dios. Hemos sido llamados por Dios para entrar en la dimensión de la eternidad,
Todas las ideas de Dios son buenas. El consejo de Dios prevalecería. La idea de Dios prevalecerá muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero solamente prevalecerán los planes de Dios. Los planes del hombre no son eternos, son circunstanciales. Reaccionamos por la manera que nos miraron, por las palabras que nos dijeron. Somos muy terrenales, somos muy de acá, pero los pensamientos de Dios son altos, mucho más altos que los nuestros. Por su espíritu, Él quiere hacernos entrar en esa dimensión de la eternidad. Por lo tanto, yo tengo que renunciar a mis pensamientos. Tengo que usar las almas de Dios para destruir mis estructuras mentales. Debo permitir que Dios instale sus ideas. Todas las ideas de Dios son buenas. Simplemente hay que creer esto. Cuando Dios hizo la creación, creó todos los animales. Vio Dios lo que había hecho y que era bueno. Todo lo que existe es fruto de una idea. Vio Dios lo que había hecho y he aquí que era bueno. Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando lo vio Dios y estaba terminando el hombre, vio Dios y era bueno. En gran manera, todas las ideas de Dios son geniales. Todos los diseños de Dios son generales. A usted le puede causar repulsión un sapo y decir qué horrible. Pero Dios te va a decir, no hables así de mi sapito. Lo que pasa es que nosotros no vemos las cosas como Él las ve. Todas las ideas de Dios son buenas, todas. Tú eres el fruto de una idea de Dios. Cuando Dios me hizo a mí, tuvo una fabulosa idea. ¿Tú crees que cuando te hizo andaba mal del hígado o con alta presión y no le salió bien la oreja, o como algunos dicen que llegaron tarde a la repartida de alguna cosa? Claro, si no te gusta la nariz es porque no ves a cosas como la ves Dios. Él es sumamente creativo. No hace una persona igual a la otra y siempre nos pone algún sello distinto. A muchos el sello distinto es la nariz, pero te aseguro que Dios te puso la nariz de sello y aunque sea grande, dice de ti, qué lindo que quedó. Eres el diseño de Dios. Tú te puedes ver fea en el espejo, pero Dios jamás te vería fea. Es más, somos el fruto de las obras del amor de Dios. Todo lo que Él hace es motivo por amor. Algunos de ustedes son el fruto del amor del papá y mamá, pero algunos otros les han dicho que vinieron por casualidad, no lo esperaban y ahora los tienen que aguantar. Algunos nacieron por causa de un incesto o nacieron por causa de alguna violación. Desde el punto de la vista humanos, digamos, no fueron amados, pero desde el punto de la vista de Dios jamás vinieron por casualidad. Dice la Biblia que en su libro están escritas todas las cosas que luego serían formadas sin faltar ninguna de ellas. El libro de Salmos 139, versículo 16. Con esto termino, mis hermanos, y los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús.
Amén. Y ahora le voy a hacer una oración, una promesa de Dios, que Jehová de los ejércitos, el Padre Celestial, se lo entregó a Aarón Moisés para el pueblo de Dios, y es para cada uno de ustedes. Mira qué grande y bueno es Jehová de los ejércitos, que siempre nos da bendiciones, siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros, y mucho nos agradecemos lo bueno que es Dios. Tenemos que buscar más de Él porque estamos en los últimos tiempos. Y ahora busquemos en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y hasta la próxima. Amén.